Desde semanodolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a este webinar titulado Mide tu NPS con WordPress. Hoy vamos a ver algunas cosas que espero que sean muy interesantes para vosotros, cosas que tratan sobre temas relativos a analítica digital, a la experiencia de usuario, a la satisfacción del cliente. Creo que son cosas que en general afectan de forma transversal a todo tipo de negocios que tienen una base de relación con el cliente a través de Internet. Vamos a empezar ya, si os parece. Bueno, lo primero, ¿quién soy? Me llamo Pablo Moratinos, soy un consultor de marketing online. Trabajo en mi propia agencia, en 3ymedia. La podéis encontrar en 3ymedia.net. Y desde hace muchos años, desde hace ya más de 13 años, soy un auténtico WordPress lover. Soy una persona que utiliza WordPress prácticamente todos los días para crear sitios web y para muchas veces dentro de mis estrategias de marketing digital para conseguir el centro de la estrategia que normalmente es un sitio web. Hoy vamos a hablar como os decía, del NPS, del Net Promoter Score. Vamos a ver fundamentalmente qué es, para qué se utiliza, cómo se calcula, cómo saber si el valor que nos aporta es bueno o es malo, y vamos a aprender finalmente de una forma así muy directa, de estilo tutorial, cómo medirlo en WordPress. Voy a hacer más pequeña mi imagen, que ahora ya no es lo interesante. Bueno, ¿qué es el NPS? Bueno, esta es la principal pregunta. El NPS es el acrónimo de Net Promoter Score. Esto es un estándar en la industria del mundo de la experiencia de usuario, que de alguna forma trata de aportarnos un valor entero, un valor numérico entero, que predice la probabilidad de que un cliente vuelva a comprarte o recomiende tu sitio web a un amigo o a un familiar, por ejemplo, a alguien de su confianza, ¿no? De alguna forma lo que nos está dando es una medición de la calidad de la relación con nuestro sitio web o de la navegación en nuestro sitio web. Este valor es muy interesante porque es un valor muy sencillo, es una métrica muy simple que nos hace ver de un vistazo muy rápido la evolución de un sitio. Quiero decir, no es importante solamente el valor que obtengamos en una de las mediciones, eso nos puede dar una fotografía, una instantánea de la situación actual de nuestra web, sino que es una métrica lo suficientemente sencilla como para que podamos trazar una evolución con la misma, ¿no? Que podamos ver cómo diferentes modificaciones que hagamos en nuestro sitio web o nuestra estrategia puedan de alguna forma afectar a la experiencia del usuario y podemos ver una evolución precisamente en el NPS, en el Net Promoter Score. De alguna forma nos va a permitir recoger información sobre la dificultad que tiene el usuario al realizar una tarea en nuestra página web, sobre el nivel de satisfacción, como os decía, que obtiene en la navegación de la misma, o nos va a permitir identificar, y esto es muy interesante, pequeñas posibles áreas de mejora dentro del sitio, ¿no? Pues quizás apartados del sitio o servicios o funcionalidades que tenemos en nuestro sitio web que podemos trabajar en que sean algo mejores, ¿no? Que podemos optimizar. Como podréis imaginar, el cálculo o la recogida del NPS se enmarca dentro de un proceso analítico mucho más complejo, ¿no? Normalmente en la analítica lo que hacemos es obtener una serie de datos que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Normalmente los datos cuantitativos son los que nos provienen de herramientas tipo Google Analytics o tipo Matomo. Después tenemos datos de tipo cualitativo, como por ejemplo puede ser el NPS o los test de usuario. A partir de esos datos que recogemos, podemos realizar una hipótesis de mejora de nuestro sitio web y un prototipo de esa mejora. Pues, por ejemplo, hemos detectado que el formulario de contacto no es lo suficientemente accesible. Bueno, pues podemos crear un nuevo prototipo de formulario de contacto, volver a probarlo, o sea, ponerlo en producción para probarlo con usuarios y después hacer otro proceso analítico para poder medir cómo ha sido la evolución de la gestión de ese problema. De alguna forma, como os decía antes, el Net Promoter Score nos va a facilitar conocer qué probabilidad tenemos de que una persona nos recomiende a sus amigos, ¿no? Esto lo vamos a poder ver en diferentes formatos. Seguramente vosotros ya lo habéis visto en diferentes formatos en vuestra vida personal. Fijaros, por ejemplo, en esta captura. Esta captura es de un NPS realizado por una medición de NPS realizado por Dell, la empresa de venta a distancia de ordenadores. Fijaros que este es muy clásico, ¿no? ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la visita al sitio web de Dell de hoy?
Y bueno, ya veis que tenemos una regla de 0 a 10, donde aparece el 0 como nada satisfecho, el 5 como neutral y el 10 como muy satisfecho. Ya vamos a ver después cómo esa regla en realidad no coincide con esas valoraciones, digamos ya en forma de palabra, ¿no? Ya veremos luego por qué. En este caso podemos ver que la herramienta de NPS que están utilizando aquí es Perceptions. Fijaos que tenemos aquí con Powered by Perceptions. Bueno, pues esto es una herramienta de analítica, una herramienta de NPS muy poderosa, muy conocida además dentro del sector profesional. En este caso, fijaros cómo, si en el anterior podemos imaginar que aparece durante la visita a la página web de Dell, posiblemente en el momento en el que Dell predice que vamos a dejarla ya. En este segundo caso de eBay, lo que podemos ver es que se trata de un correo electrónico. Es decir, hemos tenido una relación con la página web de eBay y en el momento que ellos tienen que enviarnos un correo electrónico pues para cualquier tarea de la conversión que nosotros realicemos en la página web, pues aprovechan y nos envían, como dice aquí, 2 preguntas rápidas, ¿no? De alguna forma una valoración de NPS pues muy rápida, con la probabilidad de recomendación. Esto, por ejemplo, sería muy útil. Imaginaros si tenéis un e-commerce, una tienda online, por ejemplo, con WooCommerce, pues que en los formularios no, en los correos electrónicos que se envían una vez que la compra ha sido realizada o una vez que la compra ha sido enviada, lo que podemos hacer es adjuntar dentro de la información que envía WooCommerce de forma automática una encuesta realizada en formato NPS, ¿no? Y esto nos va a permitir valorar cómo ha sido la experiencia de compra en nuestro sitio web, pues con todos los clientes que compran de forma sistemática, ¿no? De forma automatizada. Y en tercer lugar, tenemos este ejemplo en el que no es un NPS clásico, porque fijaros que lo que nos pregunta es cuál es tu nivel de satisfacción con la calidad del trabajo realizado y viene solo 5 estrellas, no viene una valoración de 0 a 10. En este caso se trata de un NPS medido sobre una experiencia offline. En este caso es un taller mecánico en el que, yo dejé una furgoneta y me la arreglaron y a los 2 o 3 días de haber recogido la furgoneta, pues me envían por correo electrónico este NPS, ¿no? En realidad lo que te envían por correo electrónico es un enlace en el que tú haces clic y te lleva a una página web donde podemos hacer un poco el test ¿no? La encuesta. Algo que suele, una pregunta que suele surgir de alguna forma es cómo funcionan estas valoraciones, ¿no? Porque sí que es verdad que en algunos casos que hayáis hecho NPS como clientes y en los que quizás el vendedor o la persona con la que habéis tratado os ha dicho, oye, te van a mandar una encuesta y tal, vota 10 porque si no, esto no me pegan el toque porque es de un tema de calidad y no sé qué, pues efectivamente las votaciones más altas son las votaciones que realmente son válidas. Fijaros cómo dentro de la escala de 0 a 10 lo que tenemos es que de 0 a 6 puntos tenemos lo que se consideran detractores. Cualquier persona que vote por debajo de 6 será un detractor. Después tenemos de 7 a 8 puntos los que son los pasivos, los que en la encuesta de Dell podía llamar neutrales, por decirlo de alguna manera. Fijaros que no es hasta 5, sino de 7 a 8. Y por fin, de 9 a 10 puntos, los promotores. ¿Qué significan exactamente detractores, pasivos y promotores? Bueno, pues los detractores son aquellos clientes insatisfechos que pueden dañar a tu marca a través de comentarios negativos. Fijaros cómo no se trata de que veamos una persona que con un 5 nos da un aprobado raspado o un 6, que podría ser un bien, ¿no? En las notas clásicas. En este caso, eso ya es un detractor. Es alguien que está... digamos que es candidato a ser alguien que te vaya a estar criticando en Twitter, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, tenemos los pasivos, que son los clientes satisfechos, pero son indiferentes. Estos suponen el problema de que en cualquier momento pueden optar por nuestra competencia para comprar el producto, ¿no? Y después tenemos los promotores, que son esos clientes que son clientes fidelizados, clientes que probablemente van a seguir comprándote con una alta probabilidad, van a seguir comprándote y además que trabajan de alguna forma a favor de tu marca recomendándote a sus familiares. No solamente la probabilidad de que te recomienden es alta, sino que seguramente ya te están recomendando. Bien, ¿cómo se calcula el Net Promoter Score? Pues con estos datos que hemos recogido lo vemos muy fácil. Fijaros que el Net Promoter Score va a ser un valor numérico que se obtiene de la resta entre el porcentaje de promotores que hemos recibido y el porcentaje de detractores. Si hemos dicho que tenemos esas reglas en las que podemos evaluar quiénes son promotores y quiénes son detractores, sacamos de todo el total de encuestas que hemos recibido qué porcentaje de ellas pertenecen a promotores y qué porcentaje de ellas pertenecen a detractores, con sus números, evidentemente, con sus valoraciones totales, y ese valor que obtenemos es el NPS.
Por supuesto, podéis suponer que el NPS va a oscilar entre menos 100 y más 100. Menos 100 en el caso de que tengamos un 100% de detractores, todo el mundo ha votado por debajo de 6, y un más 100 sería en el momento en el que todos son promotores, ¿no? Todo el mundo ha votado por encima de 9 o 10. Hay que pensar que el NPS además no solamente se compone de esa pregunta, de esa probabilidad de recomendación, sino que se puede completar, y esto es muy interesante, con una segunda parte de la pregunta que es la que va un poco más a la parte cualitativa, ¿no?, del dato que vamos a recoger, que es el preguntar a la gente a qué se debe esa votación, cuál es el motivo de esa votación. Esta parte es muy interesante, ¿no? Se completaría con una segunda pregunta, como os digo. Imaginaros que alguien nos ha votado entre 0 y 8. Pues podemos preguntarle a qué se debe que la experiencia haya sido un poco satisfactoria. Sin embargo, si la persona ha votado entre 9 o 10, le podemos preguntar qué es lo que más destacaría de su experiencia positiva. Esta segunda pregunta es una pregunta condicional. Depende de cómo se haya votado en la primera parte, aparecerá la pregunta en la que tratamos de centrarnos en qué ha sido lo más decepcionante, y en el caso de que haya sido de un promotor, pues qué es lo que más valora. Por una parte nos permite conocer cuál ha sido nuestro punto débil, y por otra parte nos permite conocer claramente cuáles son las virtudes que más valoran nuestros usuarios. ¿Cómo podemos saber si nuestro NPS es bueno? Bueno, pues esto es muy relativo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, estos son los NPS de grandes empresas mundiales, ¿no? De grandes empresas tech, digamos. Fijaros cómo Amazon tiene un 61, YouTube un 59, Wikipedia un 51, Google un 50, Yahoo obtiene un 9. Bueno, evidentemente, estos no son datos actualizados, estos son datos de aproximadamente del año pasado. Os pondré luego en la descripción, os voy a poner la fuente con todos los enlaces de todo esto. Vais a ver que hay una página web que publica los NPS de algunas de las grandes empresas. El grado de fiabilidad es muy relativo, no sabemos muy bien cómo los obtienen, pero bueno, es una fuente que puede servirnos como referencia simplemente. Bueno, como veis, por ejemplo, Amazon tiene un valor muy interesante. Fijaros cómo en este caso tiene haciendo la resta entre promotores y detractores, fijaros cómo Amazon tiene fundamentalmente muchos promotores. Yahoo, por contra, no tendría tantos promotores, digamos que estaría más equilibrado entre promotores y detractores, tendríamos casi lo mismo de detractores que de promotores. Y bueno, para nosotros es difícil un poco de tener este dato, pero lo más importante es que evaluemos cómo es en realidad, y os decía al principio, la progresión del mismo. Si yo obtengo, por ejemplo, un valor de, yo qué sé, os voy a decir, de 20, por ejemplo, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, pues va a ser bueno o malo en función de cómo sea el mes que viene. Si yo el mes que viene he obtenido un valor de 22, pues quiere decir que en ese momento es bueno porque he subido dos enteros mi valoración, mi NPS, ¿no? Entonces, la idea sería ir midiendo cómo es la evolución de este dato. Pero, para que os hagáis una idea, en general, el NPS, si está por encima de 0, pues como podéis ver es bueno. Si está por encima de 50 es excelente. Y si está por encima de 70 es absolutamente extraordinario. Es muy raro conseguir empresas donde tengamos un NPS de 70. Especialmente si habéis hecho muchas encuestas. Claro, si hacéis muy poquitas encuestas, pues a veces es fácil que por casualidad prácticamente, por haber elegido correctamente a las personas que están participando en la encuesta, podáis obtener valores un poco particularmente extremos, ¿no? Que pueden ser NPS muy bajos o NPS muy altos. Entonces, lo recomendable es hacer cuanto mayor número de encuestas podáis, mucho mejor. Pero bueno, esta sería un poco la idea. Mientras estéis por encima de 0, eso quiere decir que tenéis más promotores que detractores. Recordad que los neutrales no entran en la valoración. Por tanto, el tener esos dos extremos de promotores y detractores, digamos que equilibrado, pero por encima, a favor de los promotores, pues bueno, es un dato estupendo. Vale, ¿cómo vamos a hacer para medir el NPS en WordPress? Pues vais a ver que no es particularmente sencillo desde el punto de vista que no se puede hacer con la instalación de un único plugin que nos lo haga todo. Bueno, pues estaría muy bien. De hecho, en su momento hubo plugins para calcular el NPS en WordPress, pero hace prácticamente 4 versiones mayores de WordPress que no han sido actualizados. Bueno, la verdad es que es un poco pobre. Es verdad que en WordPress no encontramos demasiadas herramientas a nivel de plugin completo dedicadas a la experiencia de usuario y en muchos casos a la analítica, más allá de Google Analytics. Es una pena. Y animo desde aquí a los developers a hacerlo.
pero vamos a poder hacerlo muy bien y vais a ver que lo vamos a hacer además de una forma muy completa combinando varios plugins. En concreto, vamos a combinar 4 plugins. Vais a ver que tenemos Contact Form 7, es el plugin de formularios probablemente más conocido que hay dentro de los que son absolutamente gratuitos. Es uno de los plugins más instalados en WordPress. Contact Form 7 es el plugin que nos va a permitir pintar en pantalla el formulario con la valoración. El formulario que va a preguntar, por una parte, con qué probabilidad recomendaríamos a esta web a un amigo o a un familiar, y nos va a pintar la pregunta con las respuestas con las 10 opciones. Y luego además nos va a sacar la segunda pregunta, la de a qué se debe la valoración, ¿no? Esa segunda pregunta, como os he dicho antes, era condicional. ¿Qué hacemos? Como Contact Form 7 no tiene campos de formulario condicionales, vamos a añadir una extensión que se titula Conditional Fields for Contact Form 7. Esto lo que hace es eso, pues simplemente meter una condición. En el caso de que una pregunta se responda X, la siguiente pregunta será determinada. Todos estos formularios que recoge Contact Form 7 por defecto se envían por correo electrónico al autor de la web y Contact Form 7 no guarda nada. Esto es un problema porque si, por ejemplo, recibimos, yo que sé, 1000 formularios de respuesta, esos 1000 formularios se convierten en 1000 mails que tenemos que volcar de alguna forma manualmente a una hoja de cálculo donde luego podamos procesar de forma ágil toda esa información. Entonces, para evitar esa situación, lo que vamos a hacer es utilizar Flamingo. Flamingo es una extensión muy conocida de Contact Form 7. De hecho, está desarrollada por el mismo desarrollador que Contact Form 7. Y Flamingo lo que hace es que guarda en la base de datos de WordPress todos los formularios que recibimos. Y además nos permite exportarlos en diferentes formatos. En formatos, por ejemplo, aptos para hojas de cálculo. Por lo tanto, Flamingo nos va a ayudar a procesar la información de una manera mucho más eficaz. Y en último lugar, tenemos Hollerbox. Hollerbox es una herramienta que es similar a OptinMonster, para que os hagáis una idea. Es una herramienta que es gratuita, es freemium, tiene una parte gratuita y otra parte premium, y la parte gratuita ya es suficiente para conseguir que hagamos que el formulario de Contact Form 7 aparezca en pantalla en un determinado momento y en un determinado formato. Digamos que lo que hace es disparar nuestro NPS, nuestra medición del NPS, en el momento que nosotros decidamos. Por ejemplo, al llegar a determinada página de nuestro sitio web, al llevar una cantidad de tiempo determinada navegando, pues eso, cualquier disparador que para nosotros sea interesante. Por ejemplo, en el momento que nosotros completamos un proceso de compra, pues en el momento que sale la página de agradecimiento después del checkout, pues en ese momento queremos que salga el formulario. Bueno, pues Hollerbox lo dispara en ese momento. O por ejemplo, alguien que lleve nuestra página web y lleve navegando más de 1 minuto y medio o más de 2 minutos, pues podemos lanzarle a través de Hollerbox nuestro formulario de Contact Form 7 con la medición del NPS. Esta combinación de 4 elementos, ya vais a ver que se combinan muy bien entre ellos, vamos a poder utilizarlo para lanzar nuestro NPS. Como veis, formularios, condiciones, exportación de esos formularios y disparadores, ¿no? Este es un ejemplo de una posibilidad de cómo queda en una página de pruebas el formulario. Fijaros que Hollerbox, ahí lo tenéis en la caja, podéis ver que al tratarse de la versión gratuita nos mete ahí la firma del plugin, pero bueno, podéis ver cómo tenemos un disparo de ejemplo de NPS con la pregunta de 1 a 10 cuán probable es que recomiendes esta web a tus amigos, y en este caso, como el usuario ya ha hecho clic en la valoración con el 1, le ha salido ya automáticamente la segunda pregunta condicional, que es ¿qué podemos hacer para obtener una mejor valoración? Eso es un campo de texto que el usuario, si quiere, lo puede rellenar o no. Eso es, digamos que pondríamos el primero como obligatorio y el segundo como opcional, y podemos enviar. En este caso, fijaros cómo aparece en otro formato. Hollerbox nos lo saca con otro grafismo, digamos, en el que en lugar de ser una ventana modal o un pop-up que aparece interrumpiendo la navegación, aparece a la derecha, molestando menos de alguna forma, pero que nos permite pues hacer exactamente la misma funcionalidad, ¿no? Al lío, venga, vamos directamente a WordPress y vamos a ver un poco cómo implementar todo esto. Bueno, pues vamos a ir trabajando un poquito en nuestra página. Como veis, he creado una página de pruebas, un sitio de pruebas. Simplemente es un tema con GeneratePress y no tiene ningún plugin instalado. He metido un poquito de contenido de prueba para que tengamos pues páginas y entradas creadas para poder trabajar un poquito. Lo que vamos a hacer es empezar a instalar los plugins que necesitamos. Como os decía en la presentación, una de las primeras cosas que necesitamos es utilizar la herramienta que va a pintar los formularios, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es instalar pues uno de los plugins más conocidos que hay, como os decía en la presentación, que es Contact Form 7.
Bueno, esto ya sabéis que no tiene tampoco ningún misterio, pero instalamos Contact47. Por supuesto, una vez instalado lo vamos a activar también. Activamos. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Vamos a instalar también Conditional Fields. Aquí lo tenemos. Contact47 Conditional Fields. Instalamos. Recordad que este plugin lo que nos ayuda es que en Contact47, una vez que el usuario escoge una valoración, escoge una puntuación de 1 a 10, en función de si la valoración es superior a 8 o no es superior a 8, muestra un campo más, un campo condicional en el que se indica pues por qué ha sido tan baja o por qué ha sido tan alta la valoración, ¿vale? Lo activamos también. Y en último lugar, para completar esta fase previa, lo que necesitamos es Flamingo. Recordad que Flamingo es un... perdón, aquí. Recordad que Flamingo es una extensión también específica para Contact47, que lo que hace es que guarda los formularios que se reciben en la base de datos de WordPress. Normalmente, Contact47, cuando recibe un formulario, lo que hace es rebotarlo y enviárnoslo directamente por correo electrónico. Esto lo que haría sería obligarnos a ir, de alguna forma, gestionando cada una de las valoraciones que recibimos de manera individual. Flamingo lo que nos va a permitir es guardar todas esas que hemos recibido en un mismo espacio, en la base de datos de WordPress, y después las vamos a exportar todas juntas en el momento que nos hagan falta para analizarlas a través de nuestra hoja de cálculo. Activamos Flamingo. Y ya tenemos la primera fase, la parte inicial, la tenemos ya preparada. Lógicamente, el primer paso consiste en crear el formulario donde vamos a hacer las preguntas. Bueno, pues para ello, como si estuviéramos haciendo un formulario clásico, nos vamos a ir a los formularios de Contact Form y vamos a añadir uno nuevo. Bueno, normalmente los comentarios de los formularios de Contact47 ya aparece por defecto toda la estructura del contenido del formulario. Todo esto la verdad es que no lo necesitamos. Vamos a borrarlo. Y vamos a poner un título. Pensad que este título va a aparecer después en Hoverbox. Cuando dispare nuestro formulario va a aparecer en la cabecera del formulario. Por tanto, aquí podéis poner algo que no pongáis NPS ni nada de eso. Poned algo que sirva al cliente para por ejemplo, no sé, algo... queremos saber qué tal te ha ido, por ejemplo, ¿no? Algo así. Bueno, y aquí ahora lo que vamos a hacer es, como os decía, crear nuestro formulario. Bueno, yo tengo aquí tengo un código que voy a pegar para que podamos hacerlo más rápido esto y no tener que escribirlo en este momento. Fijaros que simplemente es un texto en el que tenemos la pregunta fundamental. Si quieres podemos hacerla un poco más. ¿Qué probabilidad hay de que nos recomiendes a tus amigos? Vale. Fijaros que lo que hacemos es lanzar esta pregunta y la siguiente línea del formulario es un sistema de botones de radio donde el usuario puede hacer clic en cualquiera de estas valoraciones. ¿Por qué utilizamos como formato el radio? Bueno, el botón de tipo radio es un botón que solo permite escoger una de las opciones, ¿vale? Si fueran checkboxes, por ejemplo, pues lo que permitiría sería que el usuario pudiera votar en varias ocasiones. Esto daría errores a la hora de establecer luego la medición de los resultados, por tanto utilizamos el botón de tipo radio. Y directamente tenemos ya un botón de enviar. Vamos a ver todo esto cómo queda, para que os hagáis una idea, lo guardamos. Aquí nos está saltando un error porque todavía no hemos configurado cómo es el correo electrónico de envío y todo eso. Bueno, de momento no nos importa. Cogemos el shortcode, que es como se hace esto cómo se inserta el formulario de Contact47. Se hace mediante shortcodes de este tipo, códigos cortos. Vale, vamos a irnos a la página que tenemos aquí en la home y vamos a meter un bloque de shortcode. Ahí está. Pegamos. Y actualizamos.
Pues vamos a ver la página. Y ya está, aquí lo tenemos. Bueno, esto hay que darle evidentemente un poquito de formato, pero no nos preocupemos de momento, ¿no? Podríamos escoger la valoración que queramos. Fijaros cómo solo nos permite marcar una y después podemos enviar, ¿vale? Venga, pues perfecto. Luego ya nos ocuparemos de darle a esto un poquito del estilo que queremos. Evidentemente, el formulario no va a ir aquí en esta página, ¿eh? Lo lanzaremos mediante un pop-up o una ventana modal o de alguna manera que no sea tan cutre como esta, ¿eh? Pero simplemente para que nosotros podamos ir viendo cómo funciona el shortcode, cómo está quedando. Venga, pues seguimos adelante. Editándolo. Lo importante que tenemos que pensar es que ahora necesitamos meter aquí campos condicionales. Como ya sabéis, como os he explicado antes, si el voto está entre 1 y 8, podemos preguntar a la gente qué es lo que menos les ha gustado o por qué razón nos han dado esa valoración tan negativa, y en el caso de que voten entre 9 y 10, pues qué es lo que más les ha gustado de la experiencia. Para ello se trabaja en creando lo que se llaman, para el disparo de las preguntas condicionales, los grupos. Digamos que los grupos es, en función de lo que hayas votado, te meto en un grupo u en otro, y a cada grupo le presento una segunda pregunta condicional, para que os hagáis una idea. Por ejemplo, y esto ya depende, del plugin de Conditional Fields, que comentábamos antes. Fijaros que una vez que lanzo la pregunta de la votación, lo que hago es, voy a dar aquí un poquito de espacio para que lo veamos más claro, creo el grupo NPS detractores. Ya os he comentado antes que detractores serían entre 1 y 6. Nosotros lo que vamos a hacer es, para crear los grupos estos, como a los que votan 7 u 8, que son los neutrales, también les vamos a mostrar la misma pregunta que a los de 1 a 6, los vamos a meter todos, en este caso, todos como detractores hasta aquí. No en cuanto al cálculo del NPS, simplemente en cuanto a cómo decidir cuál es la segunda pregunta que les tengo que mostrar. Y entonces lo que hago es, para los que son grupo de detractores, les digo, por ejemplo, qué podemos hacer para obtener una mejor valoración. ¿Vale? Entonces, esta pregunta saldría solamente a aquellas personas que pertenezcan al grupo de detractores. En otro apartado vamos a ver luego, aquí en el campo de Conditional Fields, vamos a ver cómo definir quiénes pertenecen al grupo de detractores, ¿vale? Una vez que lo tenemos, podemos aquí cerrar el grupo. ¿Vale? Y después tenemos, evidentemente, el grupo de promotores, que serían todos aquellos que votan 9 o 10. Bueno, pues esto podemos hacerlo de una fórmula parecida. ¿Qué sería esto? ¿No? Grupo de NPS promotores, les preguntan qué es lo que más te gusta. Es decir, ¿son detractores? Muéstrales esta pregunta. ¿Son promotores? Vale, pues muéstrales esta otra pregunta. Y debajo el botón de enviar. Estos son los campos condicionales. Vamos a guardarlo. Y ahora nos vamos a ir a la pestaña de Conditional Fields, que veis que la tenemos aquí arriba. Esta pestaña aparece solamente porque hemos instalado el plugin. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir precisamente las reglas, ¿no? Las rules, como dice aquí. Bueno, pues añadimos una nueva regla y decimos, mira, vamos a crear, como ya hemos creado los grupos, fijaros aquí se nos muestran los grupos que hemos creado en la pestaña de formulario, pues vamos a los detractores, ¿no? Si vamos a los detractores y el detractor en el campo vota es igual a, vamos a poner por ejemplo 1, pues ahí tendríamos ese voto, añadimos una nueva condición, grupo de detractores, vota igual a 2, detractores, vota igual a 3, y así para todos. Voy a dar un salto aquí para que no tengáis que verlo todo. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? Tenemos que el campo condicional debería mostrarnos el grupo de tractores. Si la votación es igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, así hasta 8, en ese caso nos mostraría el grupo de tractores. Es decir, si la votación está entre 1 y 8, y voy a guardar esto, entre 1 y 8, el formulario nos enseña la pregunta del grupo de tractores. ¿Qué podemos hacer para obtener una mejor valoración? En el caso de que
Aquí está mal esto. Así. En el caso de que la votación sea 9 o 10, entonces muestra la pregunta del NPS promotores. Es decir, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Mm? ¿Vale? Pues estos son los conditional fields. Por lo que veis es muy, muy sencillo. Guardamos, como os decía, y ya tenemos nuestro formulario. Perfecto. Si ahora nos vamos a la página en la que estábamos probándolo antes, fijaros que le doy a refrescar y si le doy al 2, ¡pum!, me sale la siguiente pregunta. Ahora le meteremos el campo debajo, ¿eh? Pero si le doy a 9 o 10, me sale esta otra pregunta, que es lo que más te gusta, con el 9 o con el 10, y si le doy al 8, ¿qué podemos hacer para obtener una mejor valoración? Ya tendríamos aquí nuestra pregunta condicional. Vale, perfecto. Vamos de nuevo al formulario. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo que os decía, pues vamos a meter ahí un nuevo campo de formulario para que todo esto pues quede perfecto. ¿Y cómo lo haremos? Pues simplemente vamos a meter aquí el campo de texto para que nos meta la explicación. En este caso lo que hacemos es meter un campo de texto de tipo texto, que le vamos a llamar NPS de 0 a 8, que es decir, aquellos que han, sería de 1 a 8 en realidad, aquellos que han votado entre el 1 y el 8. Y para los promotores, pues meteríamos un campo de texto que lo vamos a etiquetar como 9 o 10. ¿Vale? De esta forma sabemos distinguir si es una valoración recibida por un detractor o una valoración recibida por un promotor. Bueno, vamos a darle aquí un poquito de estilo, bueno, no de estilo, pero sí que vamos a darles un poquito de espacios para que todo esto esté un poquito más ordenado. Vale, yo creo que así sería suficiente. Así mismo. Guardamos. Por cierto, estos campos de texto, pues si queréis ver un poco cómo funcionan, se pueden añadir a través de las herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, iríamos a este botón, que es el del formulario de texto. Simplemente metemos aquí el nombre del que le queremos dar al campo para luego poder identificarlo. Aquí es donde yo pondría NPS pues 9 o 10. Si queréis marcarlo como requerido, con eso ya simplemente ya lo tendríamos. Ya te dice aquí un poco el shortcode que te va a generar y lo insertaríamos, ¿vale? Aquí lo tenéis. En este caso yo lo he hecho a mano, simplemente. Vale, pues lo tenemos, guardamos. Vamos a ver cómo se comporta esto en nuestra página. Vale, si votamos por ejemplo un 6, pues ¿qué podemos hacer para obtener una mejor valoración? Aquí el usuario pues puede escribir lo que quiera. Si es un 9 o 10, cambia la pregunta y volvemos a tener aquí el espacio para escribir lo que queramos y para enviar. Vale, perfecto. Pues nuestro formulario ya estaría completo, tendríamos todo el texto listo, tendríamos los campos condicionales con sus disparadores, como hemos visto antes. Solamente nos falta definir un poco cómo queremos que sea el correo electrónico. Aquí ponéis dónde lo queréis recibir, cuál es el origen del mensaje, es decir, el remitente del mensaje. Muy recomendable en Contact Forseben que el remitente del mensaje tenga el mismo dominio que la página web desde la que lo estáis enviando, para evitar que haya problemas de que se pueda identificar como spam y tal. Por ejemplo, si yo lo estoy enviando desde una página web que el dominio es nps.local, pues lo que molaría sería que se enviara desde contacto@nps.local, ¿vale? En este caso no local, porque esto es una extensión de dominio, porque estoy trabajando con un servidor local, pero si no, pues por ejemplo nps.net, pues sería contacto@nps.net el remitente. El asunto que vosotros queréis, evidentemente todo esto en realidad no es demasiado importante, porque nosotros no queremos recibirlo por correo electrónico, sino que lo queremos guardar en Flamingo, pero bueno, podemos construir un poco cómo es el mensaje que se va a guardar en Flamingo, porque se va a guardar a partir de aquí. Y después, en la parte de lo que tiene que haber dentro del correo electrónico, en realidad nosotros necesitamos muy poca información. No necesitamos todo esto así de que es tan guay como lo prepara Contact Forseben, sino que simplemente lo único que necesitamos aquí es la siguiente información, que es la votación que ha realizado el usuario, la valoración que han puesto si era un detractor y la valoración que ha puesto si era un promotor. Y en estos casos separados por comas. ¿Por qué? Porque esto que lo vamos a guardar en Flamingo, luego lo vamos a exportar como un CSV, es decir, como un documento de campos o de valores separados por comas, que son los que tenemos aquí. Y luego nos va a permitir importarlo de una forma muy cómoda directamente en nuestro
en nuestra hoja de cálculo. Por cierto, no quiero pasar al siguiente punto sin resolver estos dos errores que veis aquí. El primero, evidentemente, solamente tiene que ver con la dirección de correo donde vamos a recibirlo. Pues, por ejemplo, podemos poner una dirección de correo cualquiera donde vosotros queréis, podríais recibir el email, y aquí simplemente las cabeceras adicionales se refiere a dónde se va a responder. Una vez que recibas el mail le das a responder, a qué dirección de envío se va a enviar ese mail de respuesta. En este caso, fijaros que aparece con un campo llamado Your Email, que esto sería este campo si es que en el formulario hubiéramos incluido un campo para meter tu dirección de correo electrónico. Como nosotros no lo hemos recibido, esta etiqueta no existe y por tanto no funciona. Por eso me salta aquí un error, ¿vale? Entonces, como nosotros no vamos a responder a los emails que recibamos con el NPS, porque no tiene sentido, pues directamente lo podemos quitar, ¿eh? Con esto tendríamos ya nuestro formulario sin errores y lo podríamos guardar, ¿vale? Ya lo tenemos, simplemente para que no veáis que se queda ahí con esos errores pendientes, que os digo que no tiene tampoco mucho sentido porque no queremos enviar los correos, solo queremos que se guarden en Flamingo, pero bueno, por dejar las cosas limpitas. Y nos vamos ya a trabajar directamente con Hollerbox, porque ya tenemos nuestro formulario listo. Lo único que tenemos que hacer ahora es definir dónde queremos que se muestre, ¿no? Entonces recordad que nosotros tenemos un plugin que es... mira, todavía no lo habíamos instalado en el paso anterior. Bueno, pues vamos a hacerlo ahora directamente. Nos vamos a añadir un plugin nuevo y nos vamos a buscar Hollerbox. Aquí lo tenemos. Lo instalamos. Vale, perfecto. Y lo activamos. Esto nos va a crear una nueva entrada aquí en el escritorio, en el menú del escritorio de WordPress, que lo tenéis. Vamos a entrar para que lo veáis. Directamente ya veis que podemos lanzar diferentes boxes. Nosotros lo que vamos a hacer es añadir una nueva. Y para ello, pues podemos colocar aquí el título que queráis. Y después lo que podemos hacer es elegir el tipo de Hollerbox que queremos. Fijaros que Hollerbox nos va a permitir lanzar cualquier tipo de mensaje en nuestra página web. Simplemente título del mismo. Perdón. Vamos a escoger, por ejemplo, el formato pop-up. Y ahora aquí podemos escribir el texto que nosotros queremos que se dispare. ¿Qué es el texto que queremos que se dispare? Pues evidentemente es nuestro formulario de contacto. Este de aquí. Vale. Copiamos el shortcode. Volvemos a Hollerbox y lo pegamos. Ya tenemos aquí directamente nuestro Hollerbox preparado. Lo que podemos hacer ahora es que dentro de los formatos nosotros hemos escogido el pop-up, pues dentro de los formatos de pop-up, ¿cuál es el que queremos lanzar? Fijaros que aquí tenéis varios templates. El tema de los templates, bueno, va un poco relacionado con que estéis utilizando la versión premium o la versión de pago. En mi caso, yo creo que lo interesante es hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, algo de este tipo. Podéis hacer lo que queráis, podéis darle un poquito más de gracia metiéndole una imagen si queréis. Desde aquí podéis cargar vuestra propia imagen, podéis escoger cuál es el color del destacado, qué fondo queréis, color de texto, bueno, todas las posibilidades, ¿no? Yo voy a elegir el más sencillo para que lo veamos así ahora, lo voy a plegar ahora para que tengamos aquí más información. Y ahora podemos decir que en qué páginas queremos que se dispare esto. Fijaros que aquí la gracia podría ser que lo lanzáramos solamente en determinado tipo de páginas. Pues no sé, por ejemplo, yo tengo algunas páginas entre el contenido de prueba que he cargado, tengo estas páginas. Tengo un montón de páginas que se crea automáticamente con el contenido de dummy contenido de prueba para WordPress. Bueno, pues aquí empezaba a escribir y ya veis que tengo varias páginas que coinciden. Esta sería la home. Bueno, estas son diferentes páginas. Pues oye, que solamente quiero que salga cuando la gente está viendo la política de privacidad. Pues marco así. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que este contenido se dispara en el momento que el usuario visita la página de privacidad, o aquí puedo ir escribiendo más, las que yo quiera. O queremos que salga en cualquier página de nuestra web. Bueno, pues ahí estaría.
¿El visitante tiene que estar logueado o sin loguear? ¿O todos los visitantes? Bueno, pues imaginaos que solamente queréis hacer las pruebas a los usuarios que están registrados en vuestro sitio web y que además están logueados. Pues solamente a los logueados, ¿vale? Aquellos visitantes que son nuevos o visitantes que son recurrentes. Bueno, pues esto sería interesante. Un visitante nuevo acaba de llegar, pero un visitante recurrente ya te conoce. Bueno, pues solamente quiero que vayan los visitantes recurrentes. ¿Cuándo tenemos que mostrárselo? Inmediatamente, en cuanto entra en la página, le mostramos el NPS, la pregunta del NPS. Hombre, pues no tiene mucho sentido porque todavía no lleva la página, pero quizás cuando lleva, por ejemplo, yo qué sé, 240 segundos, que son 4 minutos, pues en 4 minutos ya están consumiendo parte del contenido. Si estamos haciendo un NPS sobre la calidad de nuestros posts, por ejemplo, pues en 4 minutos puede haberse leído perfectamente un post. O igual lo que queremos es que aparezca cuando el usuario lleva ya navegada la mitad de nuestra página. O cuando pensamos que se va a ir. ¿Esto qué significa cuando pensamos que se va a ir? Pues cuando el ratón, por ejemplo, sale fuera del cuadro de la imagen y se va hacia la zona superior del navegador, donde tiene los botones de hacia adelante y hacia atrás o los botones de los marcadores de favoritos. Bueno, pues en ese momento, cuando creemos que se va a ir, en ese momento lo podemos lanzar. Pues eso sería una buena opción para el NPS, desde luego. Cuando se muestra, podemos hacer que el botón desaparezca un rato después, cuando el usuario le dé a ocultar o cuando haya pasado un tiempo X. Imaginaros que no queremos estar atosigando al usuario. Imaginaros sobre todo, por ejemplo, que hayáis elegido este tipo de caja, la de notificación o el falso chat. Este falso chat es bastante curioso porque parece como si estuviera una persona preguntándonos por el NPS. Luego, si queréis, lo podemos probar. Podemos hacer que o bien desaparezca cuando el usuario lo dé a ocultar o bien que desaparezca él solo después de, no sé, imaginaros por ejemplo que lo ponemos en 30 segundos y entonces estaría mostrándose el mensaje durante 30 segundos y si el usuario no hace nada directamente se borra, ¿no? Y así no lo estamos molestando de manera continua. En el caso de un pop-up, pues lo más natural sería que cuando el usuario lo cierre. Y después la frecuencia con la que podemos mostrárselo a cada visitante. Podemos hacer que hasta que el usuario interactúe, es decir, hasta que no envíe nuestro formulario, se le muestra el pop-up, o en cada carga de página, o cada X días. Bueno. Y finalmente lo podemos hacer que se muestre en diferentes dispositivos, o bien todos los dispositivos, solo móvil o escritorio. Bueno, pues yo esto voy a repasar rápidamente, todas las páginas, todos los visitantes. Vale, listo, ok. Lo vamos a publicar. Y ahora en la página del NPS en la portada voy a eliminar este bloque que lo hemos utilizado antes para probar. Voy a guardar y nos vamos a ver la página. Vale, aquí como veis no hay ningún problema, no se muestra absolutamente nada. Y ahora al intentar salir de la página es cuando va a mostrarnos la caja. Yo voy a sacar el ratón fuera del área de navegación de la página y a ver qué pasa. Ahí está. ¿Veis? En el momento que lo he sacado, ya me aparece directamente mi ventana de valoración de NPS. ¿Te das cuenta? Vamos a cambiar el formato para que lo veáis un poco distinto. Vamos a editar la caja y le voy a decir que no lo voy a hacer en el momento que el usuario parece que va a salir, sino que lo voy a hacer que se muestre con un retraso de 5 segundos, por ejemplo, ¿no? Lo guardo. Voy a refrescar mi página. Vamos a ver, debería salir enseguida. Ahí está. Ha pasado 5 segundos y ahí lo tenemos. Es importante que os deis cuenta de que esto, claro, tal y como tenemos definido esto, fijaros que le hemos dicho que lo muestre a todos los visitantes. Y hemos dicho que se lo muestre en cuanto a la frecuencia, que lo muestre cuando el usuario interactúa, bien enviando el formulario o bien cerrando. Es decir, si yo ahora cierro esto y refresco la página, no se me va a mostrar, fijaros que ahora cuando pasen los 5 segundos no se me va a mostrar, porque tengo una cookie que indica que ya lo he visto. Entonces es importante que eliminemos cookies. Yo tengo esta herramienta para eliminar las cookies de la página. Fijaros como si ahora refresco, vais a ver cómo ahora se me vuelve a mostrar. En cuanto pasen los 5 segundos, ahí está, ¿vale? Ahí lo tenemos.
Voy a borrar las cookies otra vez. Ahí está. Vale, y ahora voy a cambiar el formato para que veáis un poco las diferentes opciones. Hemos visto el de pop-up, vamos a ver el de caja de notificación. No sé si es que me he deslogueado o qué ha pasado aquí. Al cerrar las cookies igual me he deslogueado. Vale, vamos a ver. Debería aparecernos por aquí la cajita. Ahí está, ¿la veis? Ahí lo tenemos. Si marcamos, nos sale la segunda pregunta. Estupendo. Veis que funciona perfectamente. Vale. Esta sería la cajita de notificación. Y ahora, para que veáis la ventana esta que dice de falso chat, refrescamos. Y en 5 segundos debería saltarnos el falso chat. Aquí lo tenemos. Ahí está. En este caso no tiene mucho sentido porque ya veis que mete aquí como esta caja para escribir un mensaje. No tiene mucho sentido el falso chat. Así que lo vamos a mantener como pop-up, que a mí personalmente es el que más me gusta. Es verdad que es el más intrusivo, pero es el que más me gusta. Lo vamos a guardar. Bueno, pues ya lo tendríamos. Con esto simplemente cada vez que alguien rellene el mensaje, voy a borrar las cookies otra vez para que nos salga el mensaje, y le voy a cambiar para que lo veamos al hacer el scroll y así que veamos un poco diferentes opciones. No sé si me lo ha guardado. Al ir cerrando las cookies, vamos a ver el scroll, eso es. Y nos vamos a refrescar la página. Y en el momento que haga scroll, pues debería saltarnos. Ahí está. ¿Vale? Vamos a hacer una puntuación. Vamos a ponernos un 9. Y como más te gusta es todo. Y vamos a enviar. Vale, perfecto. Gracias por gracias por tu mensaje. Por cierto, este mensaje que aparece aquí de respuesta, esto se puede modificar en Contact47. Si nos vamos a los formularios, editamos nuestro formulario en los mensajes. Aquí podemos decir cómo queremos que, si queréis, podríamos cambiar gracias por tu mensaje por gracias por tu valoración, o hemos recibido tu valoración. Vamos a hacerlo si quieres. Y guardamos, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, simplemente me voy a pasar aquí un ratito creando diferentes NPS, diferentes votaciones, para que tengamos algunos datos un poco, para que veáis un poco cómo funciona ahora Flamingo. Aquí le voy a poner un 1 y voy a poner que no me ha gustado nada. Hemos recibido tu valoración, muchas gracias, ya veis que funciona muy bien el sistema. Y lo que voy a hacer es eso, lo que os decía, voy a simular varios NPS para que tengamos algunos datos para recoger. Bueno, pues ya he simulado unas cuantas formularios enviados de NPS. Voy a hacer uno último. Pues me voy a dar, por supuesto, un 10 y voy a decir aquí... Vale. Lo enviamos. Perfecto. Bueno, fijaros que si ahora nos vamos a nuestra web, en este caso nos vamos a Flamingo, mensajes entrantes. Fijaros que, recordad que hemos instalado al principio de todo esto Flamingo, que es la herramienta que lo que hace es que guarda todos los correos que nos enviaría Contact47, nos lo guarda como entradas en la base de datos de WordPress, y aquí lo que tenemos es todos los mensajes entrantes que hemos recibido mediante el NPS. Voy a actualizarlo para recibir el último. En este caso tenemos 27 valoraciones, que está bastante bien. Fijaros que, claro, no nos deja ver la información apenas porque no tenemos ni un asunto, ni un nombre, ni un email recogido en el formulario, por eso no lo podemos ver aquí con Flamingo, pero sí que podríamos ver cada una de ellas. Pues fijaros como en este caso la persona ha votado con un 10, entra dentro por tanto, dentro del grupo NPS de 9 a 10, en cuanto al grupo de Conditional Fields, y en el campo condicional lo que ha puesto es qué maravilla de sitio web. Bueno, luego tenemos aquí algunas otras
datos sobre la entrada que no van a ningún lado en este momento. Nos volvemos a los mensajes entrantes de Flamingo y ahora lo que podemos hacer es coger todos estos mensajes y exportarlos como un CSV, como un documento para hoja de cálculos. Le doy aquí a exportar. Me va a preguntar dónde quiero exportarlo, pues aquí mismo. Y me está exportando ese CSV. Yo lo voy a abrir y lo voy a... vosotros ahora no veréis cómo lo abro, pero lo voy a mostrar... O sí que lo veréis. Vale. Fijaros que en este caso lo que tengo es toda la información que he recibido. Fijaros que tengo aquí las informaciones de tipo de calidad. La web es una caca, el envío es muy lento, nada que me guste, qué maravilla de sitio ves, todo es impresionante, todo. Bueno, esta parte del análisis, todo esto, esta parte del análisis solamente va a hacer referencia a... o solamente lo vamos a poder procesar de una manera puramente manual, porque aquí cada persona ha puesto lo que le ha parecido. Quizás podríais hacer un NPS más complejo en el que ya aparecieran una serie de opciones por defecto, del tipo de el envío me ha parecido fantástico, el envío no me ha gustado, las fotos del producto no son lo suficientemente detalladas, lo que os parezca a vosotros, y que luego eso se pueda procesar de una forma automática un poquito más sencilla, ¿no? Pero cuando metemos un campo de texto libre, pues claro, todo esto procesarlo de manera automatizada es un poco complicado. Aquí podríamos utilizar algunas herramientas de estas que miden un poco la intención del usuario. Google tiene una herramienta en este sentido que permite saber si el texto es positivo o negativo, pero bueno, creo que tiene bastante más sentido hacerlo de una manera manual. Pero esta otra parte, la parte donde están las votaciones, esto sí que podemos procesarlo de manera automatizada, porque bueno, aquí recordad que ahora lo que tenemos que hacer es calcular qué porcentaje tenemos de promotores, qué porcentaje tenemos de detractores y restarlo. Eliminamos toda la información de aquellos que han votado 7 u 8, que es la información de los neutrales. Por ejemplo, este voto, este y no nos sirven para nada. Esos votos se borrarían y después, bueno, previamente habríamos hecho el cálculo de promotores y el cálculo de detractores. No lo hagáis antes de eliminar los neutrales, siempre calcular el porcentaje incluidos los neutrales dentro de la medición de ese tanto por ciento, y una vez que lo tengamos, restarlo. Si tenemos muchísimos votos, pues esto puede ser un poco laborioso. Entonces hay una opción que os la voy a compartir ahora. Voy a copiar todos estos votos. Hay una opción que es, os lo voy a dejar en la presentación de diapositivas que tenéis para descargaros en la descripción del webinar. Voy a dejaros esta hoja de cálculo, es una hoja de cálculo de Google, un Google Datasheet, y aquí lo que podéis hacer es pegar las valoraciones que habéis obtenido y esta herramienta de aquí os va a calcular directamente el asunto. Aquí lo que tenemos, tengo algunas valoraciones puestas en forma de ejemplo, pero simplemente voy a pegar las que acabo de copiar. Aquí estaría. Las 20 y tantas valoraciones que he recibido. Fijaros que me dice que el número de formularios que he contabilizado es 27, tengo un 41% de promotores, un 26% de pasivos y un 33% de detractores. En este caso, lo que me está haciendo, me está midiendo me está realizando la fórmula y me está diciendo que la valoración es del 7. Un NPS de 7. Seguramente aquí, claro, no estoy viendo los decimales, pero por eso me está sacando un 7. Será 7 con algo, seguramente. Porque si no, ya veis que la diferencia entre 41 menos 33 debería ser 8. Pero seguramente será 41 menos 33, algo, y por eso será 7 con algo el resultado. Pero bueno, la idea es que me lo muestren en un número entero para que no tener que andar con decimales y tal. Pero bueno, aquí tenéis un poco la idea. Si queréis podemos, si vamos sumándole, por ejemplo, valoraciones, vais a ver cómo va a ir cambiando. Ahí lo tenéis, fijaros cómo ahora sí que me hace mejor el cálculo. 43 menos 32 sería 11. Y aquí podríamos ir sumando valoraciones para que veáis un poco cómo se va modificando, ¿no? Todos los datos. Ya veis, un poco la idea. Bueno, pues en este caso un NPS de 9. Y ya está. Con esto estaría todo listo. Como os decía, en la presentación de diapositivas os voy a dejar un par de enlaces. Lo voy a abrir ahora para que lo veáis perfectamente. Ya estamos en la presentación, como os decía. Y como ya os adelantaba, bueno, pues aquí os dejo un par de enlaces de interés que pueden ayudaros a completar un poquito mejor todo el tutorial que he descrito. Tenéis por una parte una hoja de cálculo, que es la que os acabo de enseñar.
Esta hoja de cálculo está creada, está compartida por 3,5, y ahí lo que tenéis es el documento de Google en el que lo único que tenéis que hacer es pegar. En este caso viene preparado hasta 100 valores, pero es muy sencillo modificarla. Os permite pegar hasta 100 valores de recogidos en los formularios NPS y automáticamente os va a hacerle el cálculo correcto para que podáis tomar nota y de alguna forma hacer un seguimiento de cómo evolucionan las optimizaciones que hagáis que deberían que pudieran afectar de alguna forma al Net Promoter Score. Y además os añado este enlace a un artículo en 3,5 donde describo exactamente todo el proceso que acabáis de ver de una forma muchísimo más resumida, pero sobre todo tenéis todos los códigos para que podáis copiarlos y pegarlos directamente tanto en Contact47 como en Conditional Fields, para que sea un poquito más sencillo y más rápido que podáis hacerlo, pues si por lo que sea os resulta un poquito más farragoso toda esa parte de la construcción de los formularios de Contact47, que a veces no es todo lo usable para determinado tipo de usuarios, para que podáis hacerlo pues, perfectamente desde ahí. Y con esto hemos concluido el webinar. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Yo espero que a partir de ahora verme en todas vuestras webs como me salta de vez en cuando estos formularios de satisfacción de NPS. Espero que obtengáis NPS muy altos y que cada vez sean más altos, porque eso querrá decir que estáis mejorando vuestra página web. Y nada, como os decía, muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias a Ivonne por haber contado conmigo para este aniversario de Semana WP. La verdad es que me hacía mucha ilusión, porque es un proyecto a que le tengo un cariño especial. Y nada, espero que nos veamos en el debate que tenemos a final de semana. Venga, muchas gracias. ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!